un nuevo tema que refiere a pureza. Pureza de drogas cuando hablamos de la materia prima, sea este principio activo o sustancia auxiliar o el medicamento ya concluido, ya terminado, el producto final. Entonces, cuando hablamos de pureza, nos referimos a que toda materia prima debe ser sometida a un proceso previo de purificación. Después de haber realizado la identificación, que es el primer paso dentro del control de calidad, el segundo paso es la determinación de la pureza. ¿Por qué el segundo paso? Porque si bien nuestra materia prima puede tener el principio activo, que mediante pruebas de confirmación o identificación hemos determinado, sin embargo, cuando sometemos a este segundo paso, que es la pureza, y obtenemos un porcentaje por debajo de la norma, por debajo de lo que nos indica la farmacopea, ahí concluye ese proceso de control de calidad. Esa materia prima no es apta para producción o ese medicamento no puede salir al mercado con un porcentaje de pureza bajo. Porque al tener un porcentaje de pureza bajo, ¿qué nos está indicando? Nos está alertando la presencia de sustancias extrañas. Y estas sustancias extrañas, desde luego que un organismo va a producir reacciones adversas que pueden llevar a la muerte. Por ejemplo, si se trata de un inyectable, el inyectable, sabemos, va directamente al torrente sanguíneo. Si en el inyectable no se ha controlado la presencia de pirógenos, que son justamente las sustancias extrañas presentes en ese medicamento o en una materia prima, al inyectar a un paciente, el paciente desarrolla una reacción alérgica, un shock anafiláctico que puede llevarle a la muerte. Y en muchos casos ha ocurrido eso. También tenemos reportes en la Federación Farmacéutica Internacional, donde muchos pacientes que no eran alérgicos a un principio activo le han sufrido este proceso, esta reacción anafiláctica que les ha producido la muerte porque ha entrado a torrente sanguíneo, pero no ha sido el principio activo o uno de los componentes de las sustancias auxiliares que ha desarrollado esta reacción alérgica grave, sino ha sido las sustancias extrañas presentes en ese medicamento. Los pirógenos presentes en ese medicamento. Por eso que esta determinación es muy importante, saber con qué pureza partimos en la materia prima y con qué pureza hemos obtenido el producto final, que es el medicamento. Por eso se dice también que esta expresión, este término de pureza, tiene un sentido relativo. No vamos a encontrar ni pretendemos producir una materia prima, un producto final con una pureza del 100%, porque también es contraproducente. Cuanto más puro es el principio activo, cuanto más puras son las sustancias auxiliares, es decir, la materia prima para producción de un medicamento, más caro va a ser el medicamento que obtengamos. Por eso, la Organización Mundial de la Salud nos dice, la expresión de pureza tiene un sentido relativo cuando se refiere a medicamentos. Por eso es que ningún medicamento o ninguna materia prima va a ser administrada sin una prueba previa, sin un control de calidad previo referido a pureza. Ni siquiera aquel medicamento que ha sido obtenido con materias primas que se obtienen de la naturaleza. Peor por síntesis química, deben ser previamente sometidos a un proceso de purificación. Y en este proceso de purificación, ¿qué significa? Al purificar, estamos eliminando las impurezas, estamos eliminando las sustancias extrañas a esa materia prima, las sustancias extrañas a ese medicamento. Por eso es que en todo proceso de purificación se produce pérdidas que no se pueden recuperar. ¿Por qué? Porque en ese proceso de purificación eliminamos todo lo extraño a la materia prima, todo lo extraño a ese medicamento.
Y en ese sentido, como estamos eliminando, estamos produciendo pérdidas. Si nosotros tenemos un stock de materia prima de un determinado principio activo, por ejemplo, ácido acetil salicílico, tenemos 1000 kilogramos, sometemos a un proceso de purificación y en ese proceso de purificación, de esos 1000 kilogramos, 200 kilos son impurezas. Purificamos, eliminamos esos 200 kilos de impurezas. ¿Cuánto tenemos después de ese proceso de purificación? Tendremos 800 kilos. Entonces se ha producido una pérdida de 200 kilos. ¿Por qué? Porque hemos eliminado todas esas sustancias extrañas. A eso se refiere, que en el proceso de purificación se producen pérdidas progresivas y que no se pueden recuperar. Entonces, si se ha producido una pérdida de 1000 kilogramos que teníamos, al purificar hemos obtenido 800, ha habido una pérdida. ¿Qué está ocurriendo? Cuanto más puro sea esa materia prima, ese principio activo, esa sustancia auxiliar, va a ser mayor la pérdida y mayor el costo, porque nosotros hemos adquirido 1000 kilogramos de ese ácido acetil salicílico a un determinado costo. Al producir la purificación se ha eliminado y ya no van a ser los 1000 kilogramos que nos ha costado ese monto de dinero. Va a ser 800 kilogramos o va a ser 700 kilogramos de cuánto de pérdida hayamos sufrido. Por eso que cuando hablamos de pureza, debemos tomar en cuenta en la industria farmacéutica como responsables de producción o de control de calidad de este balance pureza-costo. ¿Y a qué se refiere el balance pureza-costo? Que cuanto más puro sea un principio activo, cuanto más puras sean las sustancias auxiliares o más puro sea ese medicamento, también va a tener un mayor costo. Por eso es que se habla de la pureza relativa cuando se habla de medicamentos, para que este medicamento sea accesible a la mayor parte de la población. Si tiene un costo demasiado alto, mucha gente no tendría acceso a los medicamentos. Por eso hablamos del balance pureza-costo y de la pureza relativa. Aquí tenemos un ejemplo con la sal, el cloruro de sodio. Cuando la sal se obtiene de la naturaleza, se obtiene como una sal de roca, que no sé si se sigue comercializando y he visto poco, pero antes había la sal de roca que llegaba en bloques, que el uso era más como materia prima de calidad industrial y tenía un 95% de pureza, que más o menos costaba $1 el kilo. Se somete a un proceso de purificación del 95 al 99% y obtenemos la sal de cocina, que es de uso alimenticio y la calidad y es puro y tiene un 1% de impurezas. Pero el costo ya ha subido entre 2.5 a 3 bolivianos. Entonces, cuando se ha purificado del 95 al 99, el costo de un boliviano ha subido casi a 3 bolivianos. Ahora, si esa misma sal de cocina sometemos a un proceso de purificación del 0,5%, del 99 al 99.5%, ya vamos a obtener un cloruro de sodio de uso terapéutico, que es utilizado en la industria farmacéutica para producir, por ejemplo, el suero fisiológico, para producir algunas gotas oftálmicas o nasales. Ya la calidad es farmacopea, porque la farmacopea nos dice, este cloruro de sodio con un 99.5 puede ser utilizado en la industria farmacéutica para la producción de medicamentos. Sin embargo, en ese proceso de purificación del 99 al 99.5, el costo se ha incrementado casi 10 veces más. De una sal de cocina que estaba alrededor de 3 bolivianos, a un cloruro de sodio de uso terapéutico a 20 bolivianos el kilogramo.
Y si ese cloruro de sodio terapéutico lo purificamos un poco más, a un 99,9%, ya de uso analítico, calidad ProAnálisis, que utilizamos para el control de calidad. Miren el costo cómo sube, de 20 a 96 bolivianos. Entonces, fíjense, un mismo producto, un cloruro de sodio, desde el proceso de obtención, que tiene un 95% de pureza, donde un kilo nos cuesta un boliviano, a un 99,9, el proceso de purificación, donde ha mermado, ¿cuánto? De 95 a 99, 4,9% de impurezas, 4,9 gramos por cada 100 gramos. Y el costo ha subido de 1 a 96, casi a 100 bolivianos en ese proceso de purificación. Y con un producto básico como es el cloruro de sodio. Con los productos que se obtiene por síntesis orgánica, el costo es mayor. Por eso es que cuando hablamos de pureza, hablamos de una pureza relativa y la farmacopea nos permite, nos da márgenes dentro de los cuales la calidad del producto es calidad farmacopea. Eso significa que se acepta para producción o ya para dispensar ese producto. Y por eso es que algunos autores como Johnson afirman y nos dicen que una droga, una materia prima útil, que a un 99% de pureza, sería una sustancia económica para fabricar un medicamento, a un 99,9%, esa misma materia prima no sería más que una curiosidad académica por su costo. ¿Qué significa eso? Que a un 99,9% no sería accesible a la mayor parte de la población. Su uso estaría limitado a un grupo muy reducido por el costo demasiado elevado. Ahora, ¿qué peligros y desventajas presentan las impurezas? Si bien, o sea, cada impureza deberíamos nosotros analizarla, ver qué riesgos, qué peligros, qué desventajas tiene, pero en general nosotros sabemos que existen impurezas tóxicas. Su nombre nos dice impurezas tóxicas que van a desencadenar procesos de toxicidad en el organismo. Por ejemplo, el arsénico, que algún momento cuando habíamos hablado en identificación de ese medicamento, de esa crema, el Baumol en Francia, que en lugar de tener óxido de zinc, tenía en su composición arsénico y había producido la muerte en un día de más de 100 niños. ¿Por qué? Porque la capacidad de acumulación en el organismo es muy grande. Requiere pequeñas dosis, de 8 a 10 partes por millón. El organismo soporta. Después de las 10 partes ya produce automáticamente la muerte. Por eso se dice que el arsénico, el bario, el plomo son tóxicos poderosos que pueden desencadenar no solamente reacciones adversas, pueden producir la muerte. El plomo produce intoxicaciones crónicas. ¿Qué se llama la intoxicación por plomo? Ustedes han visto en toxicología. Se llama saturnismo. Ahora el bario. Ustedes dirán, ¿bario se utiliza en algún medicamento? Lastimosamente el bario se utiliza en formas farmacéuticas de uso radiológico. Cuando piden una tomografía con contraste, ¿qué debe ingerir el paciente? Una solución que tiene bario. Por eso es que el bario que se utiliza en medicamentos debe ser un bario insoluble. Porque si nosotros ingerimos un bario soluble, ¿qué va a ocurrir? Se va a mezclar con los fluidos orgánicos y la muerte se produce en segundos. Entonces, esas son impurezas tóxicas. Otra impureza tóxica que ha sido retirada del mercado, la parafenetidina, en la fenacetina, que antes la fenacetina se dispensaba como un medicamento. Pero por la presencia de este compuesto, que era la parafenetidina, que la fenacetina en un proceso de degradación producía
no era ni siquiera una contaminación, sino que la fenacetina, un principio activo muy inestable, empezaba un proceso de degradación e inmediatamente producía la parafenetinina, que era considerada una impureza tóxica. Otro segundo grupo de impurezas, las impurezas potentes. ¿Por qué se llaman impurezas potentes? Porque si bien no son tóxicas, pero en pequeñas cantidades pueden desencadenar reacciones adversas. Reacciones adversas que también pueden llegar a la muerte, pueden ser graves. Por eso se llaman impurezas potentes. En mínimas cantidades pueden desencadenar un efecto indeseable, una reacción adversa que puede llegar a la muerte. ¿Y cuáles son esos? Uno, los pirógenos e inyectables. Inyectables es fatal. Cuando se producen inyectables, las normas de control de calidad son más exigentes. No puede haber sustancias extrañas como pelos, polvo, polen, que a simple vista no detectamos, pero que desencadenan una reacción adversa que puede producir la muerte. Las heteroalbúminas. ¿Dónde se encuentran presentes las heteroalbúminas? En los sueros antimicrobianos, en los sueros antitóxicos. Si no han sido purificados, ¿qué van a producir las heteroalbúminas? La enfermedad sérica. La enfermedad sérica, que si no se la trata a tiempo, puede también desencadenar la muerte. Un tercer grupo, las impurezas que generan alteraciones. La humedad, los metales, son considerados agentes activos de alteración. Por ejemplo, vamos a ver ya esta próxima semana, cuando hagamos la práctica, estamos trabajando con el ácido acetil salicílico. Si nosotros dejamos los comprimidos que tienen como principio activo el ácido acetil salicílico al medio ambiente, que no están protegidos por su blister, los dejamos sobre un mesón, ¿qué va a ocurrir? Van a absorber la humedad del medio ambiente, porque sabemos que en el medio ambiente hay humedad. ¿Qué es la humedad? El agua. Va a absorber esa humedad y se va a producir una hidrólisis, un rompimiento por acción del agua, una fractura estructural. Y en esa fractura estructural se van a formar nuevos compuestos. Y esos nuevos compuestos se consideran impurezas que ya están alterando ese medicamento. Los metales que actúan como catalizadores, el cobre, el hierro, que están presentes inclusive hoy ya muy pocas industrias, pero antes la industria farmacéutica utilizaba mezcladoras, por ejemplo, donde se realizaba el proceso de producción que era de metal. Hoy se utiliza el acero, que ya no produce justamente impurezas que van a generar alteraciones, pero estos metales generaban alteraciones. ¿Por qué? Porque actuaban como catalizadores. Por ejemplo, si los envases donde se estaba realizando el proceso de producción o se estaba realizando el mezclado eran de cobre y se estaba produciendo vitamina B12, ¿qué ocurría? Iba destruyendo este cobre la vitamina B12, reduciendo su estabilidad de las penicilinas. Entonces, hoy la industria farmacéutica ha desechado todos esos equipos que tienen metales en su composición y ha recurrido al uso de equipos ya de acero inoxidable. ¿Para qué? Para evitar estas impurezas que generen alteraciones. Otro grupo de impurezas, aquellas que producen incompatibilidades, sobre todo incompatibilidades farmacoterapéuticas, farmacotécnicas. Uno de ellos, el agua potable. Sabemos que en la industria farmacéutica se utiliza mucho el agua, pero no el agua potable. Inclusive para producción, cuando se va a lavar el material de producción, no se utiliza el agua potable, se utiliza el agua destilada. O cuando el agua destilada ha sido deficientemente destilada o desionizada,
Sabemos que el agua potable tiene muchos compuestos inorgánicos y cuando ha sido deficientemente destilada, no se han eliminado muchos de esos compuestos, como cloruros, carbonatos. ¿Y qué va a ocurrir? Va a producir precipitados. Por eso es que hoy el agua destilada es sometida a dos destilaciones, es agua bidestilada, sobre todo cuando va a ser utilizada como solvente de algunos viales para administración parenteral. Muchas veces ha ocurrido, y eso está reportado, que cuando un polvo para administración parenteral han mezclado con el agua destilada y el agua no ha sido, ha sido deficientemente destilada, no ha sufrido un proceso de destilación completo, ¿qué ocurre? Al agitar y al mezclar, no se mezcla inmediatamente. Hay la necesidad inclusive de golpear. Y en muchos casos se ha cargado a la jeringa y el momento de inyectar la aguja se ha tapado, cosa que no debería ocurrir. ¿Pero por qué ha ocurrido? Justamente porque ese agua tenía todavía trazas de compuestos inorgánicos, pueden ser carbonatos, pueden ser cloruros, que al entrar en contacto con ese principio activo en polvo, ha formado un precipitado. Por eso es que el agua en la industria farmacéutica se la utiliza bidestilada o mejor desionizada, libre de los iones, de los compuestos inorgánicos. Otras impurezas que producen incompatibilidades, los silicatos solubles. Ustedes saben que el material de vidrio, cuando tenemos que envasar en vidrio, por ejemplo, esos viales que contienen el polvo para administración parenteral, vienen los viales de vidrio. O algunos jarabes vienen en envases de vidrio. Aquí, en control de calidad, debemos controlar hasta el material de envase, porque si ese vidrio es de mala calidad y tiene en su composición una pequeña cantidad de silicatos solubles, la alcalinidad de este silicato va a producir precipitaciones, va a producir interacciones con el principio activo. Va a interactuar con ese principio activo y al interactuar, ¿qué va a producir? Contaminación, va a producir degradación. Y al degradar ese principio activo, ¿qué se van a formar? Nuevas sustancias que se consideran impurezas. Impurezas que van a producir incompatibilidades farmacoterapéuticas, desencadenando reacciones adversas. Y todo esto ha sido descubierto gracias a que se han producido todas estas alteraciones, degradaciones, incompatibilidades, reacciones de toxicidad o reacciones que generan algún proceso adverso al organismo y que están reportadas, como les digo, en la Organización Mundial de la Salud y en la Federación Farmacéutica Internacional. ¿Dónde se originan las impurezas? ¿Dónde como farmacéuticos nosotros tenemos que hacer el control de calidad? Desde la materia prima, sea principio activo, sean sustancias auxiliares, una vez que hemos hecho las pruebas de identificación o confirmación, segunda prueba, presencia de impurezas. El proceso mismo de fabricación que les comentaba, hoy en día ya quiero pensar que ninguna industria farmacéutica en el proceso de fabricación va a generar impurezas, porque ya la industria farmacéutica utiliza equipos en función acero inoxidable, ya no utiliza con metales como el plomo, como el hierro, como el cobre. Otro origen de las impurezas, la contaminación cruzada por una deficiente limpieza. Cuando se realiza la producción de un lote, al terminar la producción de un lote, existen normas de limpieza, que si no se ha seguido esas normas de limpieza como debería ser,
y se empieza un segundo proceso de producción de otro lote, se produce la contaminación cruzada. Los residuos de la primera producción pasan a contaminar la producción que se está realizando a continuación, la contaminación cruzada. O el medio ambiente. Por eso es que en la industria farmacéutica, tanto producción como control de calidad deben tener una ubicación estratégica, lejos de toda la circulación de la industria, porque en la industria tenemos almacenes, tenemos el área administrativa donde la gente entra, sale. Producción, control de calidad deben estar en una zona alejada de la circulación de la gente, donde solo ingrese el profesional farmacéutico de producción y de control de calidad. ¿Para qué? Para que el medio ambiente sea estéril. Por eso es que en producción, en control de calidad, además el ambiente reúne condiciones. El ambiente está rodeado por una serie de filtros que evita que ingresen justamente todas estas sustancias extrañas, todos estos pirógenos. Por eso es también que los profesionales que entran a producción, que entran a control de calidad, antes de entrar a la industria, deben darse un baño y adoptar toda la indumentaria, toda la ropa estéril para que no haya justamente contaminación que provenga del medio ambiente. Tendrá que usar guantes, barbijo, la cofia, tendrá que usar además la bata, las botas para ingresar a producción y a control de calidad. De manera que garanticemos que cuando se está produciendo, se está realizando el control de calidad, no haya ningún tipo de contaminación del medio ambiente. ¿Y qué tipo de contaminación? Como les decía, pelos, polen, el polvo de la tierra, el hollín, que a simple vista no vemos, pero en el ambiente tenemos, inclusive la presencia de gérmenes. Otro origen, los envases primarios. ¿Cuáles son los envases primarios? Aquellos que están en contacto directo con el medicamento. Si se trata de un jarabe, el frasco en el que se encuentra el jarabe. Si se trata de un comprimido, el blister, donde está el comprimido. Esos son los envases primarios que están en contacto directo con el medicamento. Y al estar en contacto directo con el medicamento, son una fuente muy importante de impurezas. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos frente a un envase de vidrio de mala calidad, es decir, ¿qué significa de mala calidad? Que no es neutro, que tiene silicatos solubles. Va a interactuar, va a ceder esos silicatos a la solución, al jarabe. ¿Y qué va a hacer? Va a modificar su pH y va a iniciar un proceso de degradación. O los envases de plástico. Igual, al igual que los envases de vidrio, en los envases de plástico debe haber un control de calidad estricto, porque puede haber un proceso de intercambio con los jarabes, con las suspensiones que contiene. Y ese proceso de intercambio lo vamos a ver más adelante, pero recibe el nombre de sorción y desorción. Y otro origen de las impurezas, los procesos degradativos. ¿Por qué se producen procesos degradativos? Por inestabilidad de un determinado principio activo, inestabilidad de una sustancia auxiliar o porque interactúan principio activo y sustancias auxiliares. Por eso el farmacéutico en producción, ustedes han visto en tecnología farmacéutica, no es mezclar un principio activo con cualquier sustancia auxiliar. El farmacéutico debe seleccionar de que no hay interacción entre ese principio activo y esas sustancias auxiliares. ¿Para qué? Para evitar justamente estos procesos degradativos que van a producir transformaciones, van a producir producción de nuevas sustancias que se van a generar en sustancias extrañas. Ahora, ¿cómo se clasifican las impurezas?
Las impurezas se clasifican en 4 grandes grupos. Uno, tomando en cuenta su frecuencia. De acuerdo a su frecuencia, si están en más, en menos proporción, tenemos impurezas comunes, que están presentes en la mayor parte de la materia prima. Por ejemplo, los cloruros, los sulfatos, los metales pesados, son impurezas comunes que están en gran cantidad de la materia prima, sea principio activo, sea sustancia auxiliar. En cambio, las impurezas específicas, su nombre nos dice específico, que es propio de una determinada materia prima, propio de un determinado principio activo. Por ejemplo, en la adrenalina. La adrenalina sabemos que es un antípoda óptico, es una forma racémica, que tiene un poder rotatorio, que puede estar en su forma de estrógira o en su forma levógira. Entonces, es una impureza específica que solamente se va a producir en este tipo de principios activos, que son considerados formas racémicas, antípodas ópticos. O, por ejemplo, en la glicerina, los glicerofosfatos. Es específico de la glicerina la presencia de glicerofosfatos. Entonces, de acuerdo a su presentación, si están presentes en la mayor parte, son comunes. Si están presentes en un determinado principio activo, en una determinada sustancia auxiliar, impurezas específicas. Según la técnica de caracterización, para caracterizar, hemos dicho, recurrimos a pruebas físico-químicas. Y de acuerdo a esa técnica de caracterización, nosotros podemos clasificar impurezas determinadas. ¿Qué son impurezas determinadas? Que van a estar presentes en una determinada forma farmacéutica, en un determinado principio activo. Por ejemplo, el ácido salicílico estará en la aspirina. La sulfanilamida va a estar en la sulfacetamida. Son determinados. En cambio, las impurezas indeterminadas. Estas impurezas indeterminadas, ¿cómo las investigamos? ¿Cómo las caracterizamos? Las caracterizamos de forma general. ¿Por qué? Porque no podemos determinar su composición. Entonces tendremos que hacer pruebas, por ejemplo, si es carbonizable, debemos determinar las cenizas. Debemos ver los residuos si son solubles o son insolubles para poder entonces clasificar esa impureza de acuerdo a su técnica de caracterización. Otro grupo, según las consecuencias que produce. Según las consecuencias que produce, hemos visto, hay impurezas tóxicas que generan toxicidad. Hay impurezas que plantean incompatibilidades farmacoterapéuticas. Hemos dado el ejemplo del agua deficientemente destilada, que produce precipitaciones. Impurezas que aceleran las alteraciones. Por ejemplo, la humedad acelera las alteraciones. O la presencia de metales pesados, sobre todo, que actúan como catalizadores. Impurezas que producen efectos secundarios, como los pirógenos. Hemos visto los pirógenos en los inyectables desencadenan una reacción adversa, desencadenan un shock anafiláctico que puede llevar inclusive a la muerte. Existen impurezas que disminuyen la calidad de las drogas. Eso es tomando en cuenta las consecuencias que producen. Ahora, ¿qué criterios utilizamos para identificar
y cuantificar las impurezas. Cuando nosotros hablamos de impurezas, debemos hablar de cantidad tolerada. ¿Y qué es la cantidad tolerada? La cantidad tolerada es un límite de sensibilidad de una prueba, dentro de las cuales nosotros decimos se acepta o se rechaza, es puro o es impuro. Entonces, para cuantificar e identificar impurezas, debemos recurrir a lo que es la cantidad tolerada. Por eso es que la farmacopea nos da límites, dentro de los cuales nosotros aceptamos o rechazamos. No hay una materia prima, sea principio activo, sea sustancia auxiliar, que nos diga 100%. Siempre va a haber límites, porque hemos visto que cuanto más puro, más caro. Entonces, no va a haber un medicamento cuyos principios activos o sustancias auxiliares sean 100% puras. Siempre va a haber una cantidad tolerada, va a haber unos valores de referencia dentro de los cuales se acepta o dentro de los cuales se rechaza. Y los criterios para cuantificar las impurezas son 3. Existen criterios cualitativos, criterios semi-cuantitativos, que son los ensayos para límites, donde se determina cloruros, sulfatos, hierro, metales pesados. Y los criterios cuantitativos, que son los que aplicamos dentro del control de calidad de medicamentos para determinar, sobre todo, impurezas indeterminadas. ¿Y cuáles son esos criterios? La determinación de cenizas, la determinación de acidez, de alcalinidad, la determinación de residuos. Nosotros en control de calidad de estos 3 aplicamos los criterios cuantitativos que nos van a permitir determinar la cantidad exacta de una determinada impureza para ver si ese lote se acepta o ese lote de medicamentos se rechaza. Con eso entonces habríamos visto este tema de pureza. Ya la próxima clase vamos a entrar a ver otro tema que se refiere a adulteraciones. Adulteraciones, que si bien no está ligada a la pureza, más bien está ligado a la mano del hombre que va a producir, que va a generar una adulteración, aumentando, quitando sustancias que dañan el organismo humano. La próxima clase vamos a entrar a ese tema de adulteraciones. Vamos a ver qué tipos de adulteración hay y vamos a hacer la diferenciación con las alteraciones. Muchas veces cuando hablamos de alteración, inmediatamente asociamos a una adulteración y no es así. La adulteración va a ser producida por la mano del hombre y las alteraciones por la naturaleza. ¿Alguna pregunta, alguna duda de este tema? ¿Ninguna? Muy bien, si no hay dudas, quedaríamos ahí. Yo les agradezco mucho su atención y que tengan un lindo día, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego, doctora. Luego, Hasta Claudia. luego, doctora. Adriana.